Vamos a saludar al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Con él vamos a hablar sobre el nuevo gobierno y la situación económica del país. Póngalo en pantalla el economista Fausto Ortiz. Economista, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Le Gracias. voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar para que empiece con la primera pregunta. Yadira. Claro que sí. Economista Ortiz. Bueno, para hablar de los temas de la situación económica, cómo mejorar, cómo salir de este bache, es importante primero pensar en la salud. Y si vamos a pensar en la salud, obviamente vamos a tratar el tema de la pandemia, de lo que estamos sufriendo, de la vacunación que ha ofrecido el gobierno y que esperemos que lo logre, porque luego, si ya nos vacunan, vamos a estar disponibles para salir todos los días, no solamente a nuestros trabajos, sino a los estudios, se retornará, bueno, en fin, muchas situaciones que todo esto creo que va encaminando, es un engranaje para ir fortaleciendo la economía. ¿Qué opina usted? Sí, lo más importante del gobierno de Lazo será la promesa de vacunar a las 9 millones con las 9 millones de dosis a la población. Eso creo que es lo básico. Podrá fallar en cualquier propuesta de campaña, menos en esta de la vacunación. Porque sin vacunación no habrá reactivación, no habrá la gente en posibilidad de ir a trabajar con tranquilidad, en posibilidad de salir con la familia, interactuar con la sociedad, la economía y moverse. Por lo tanto, la vacunación es de las primeras tareas que el gobierno del presidente Lazo tendrá que ponerle énfasis. Se ha juntado con gente que sabe cómo hacer las cosas, el tema de distribución, lo ha puesto ahí como referente a Carlos Cueva González, que tiene una amplia experiencia en el sector privado para poder mover las medicinas por todo el país. Por lo tanto, no tengo duda de que podrá mover la vacunación a todos los puntos que se designen para poder estar vacunando a la población y que podamos estar con más tranquilidad en un futuro muy cercano. Ojalá en los 100 días que plantea el presidente, la población fuertemente ya vacunada. Y eso le dará paso a la reactivación económica, ¿no? Porque eso evitará que tengamos que, a la vuelta de 30 días, después del último feriado que acaba de concluir, volver a encerrarnos porque los hospitales vuelven a incrementar sus unidades de cuidados intensivos y a llenarse, ¿no? Bien, economista Ortiz, el presidente Guillermo Lazo, en menos de 24 horas que ya se ha sentado en la silla de Carondelet, ha empezado, pienso yo, a hacer bien sus deberes. Ya pues ha enviado nuevas reformas de ley y también ya ha pronunciado nuevos decretos. Entre estos está, si pensamos en el área de la economía, que también nos va a mejorar personalmente a cada ciudadano, la amnistía crediticia. Entre estos beneficiarios creo que son 1.700.000 personas o ecuatorianos que van a encontrar o van a poder salir de esa central de riesgo con las deudas menores o hasta $1.000. Y esto es algo que creo que sí va a permitir que ruede la economía. Sí, habrá que chequear bien el decreto o la ley. No creo que diga se le perdona la deuda a la gente que no pagarla. Lo que creo que va a decir es se lo saca de la central de riesgo a las personas que tengan deudas menores a $1.000 y de esa manera volver a hacer al sistema financiero, volver a pedir crédito del sistema financiero para reactivarse y ojalá con esa reactivación entonces pagar las deudas del pasado y que no sea esa una limitante para que el sector financiero le diga no puedes tomar este crédito porque tienes una mala calificación de riesgo. Y es comprensible que la mala calificación de riesgo que pudieras tener pueda vincularse a la pandemia del año 2020 y 2021, porque con esos niveles de pandemia, difícilmente toda la gente está en situación normal. El país mismo se ha caído, la actividad económica ha golpeado y la gente quizás ha tenido que atrasarse en los pagos al sector financiero, tarjeta de crédito o sector comercial. Por lo tanto, es importante el mensaje, ¿no? No hay que limitarle a nadie la posibilidad de reactivarse, de volver a salir adelante en una economía que esperamos que se recupere prontamente para que nos tome solamente, ojalá, 2 años como América Latina la reactivación económica y llegar a los números del 2019 y no 4 o 5 años como es lo que estaba
esperado en estos momentos, ¿no? Bueno, y también él habló sobre reformas laborales para implementar trabajo, pero sin tercialización, ha dicho Guillermo Lazo. Claro, las reformas legales van a ser complicadas pasarlas después de la luna de miel que tendrá el gobierno con la asamblea, ¿no? En este arranque, esa mayoría en la asamblea puede ser extremadamente útil para pasar algunas leyes un poco conflictivas. Y una de las leyes conflictivas fuertes es el tema laboral. Si se plantea adecuadamente, si se discute adecuadamente, explica adecuadamente con la asamblea, con la población, quizás tendremos algún tipo de buena respuesta de la asamblea para poder dar espacio a que se formalice ese 70% de la población que está en edad de trabajar, que hoy día está en desempleo o subempleo. No puede ser que la economía pueda vivir solamente con un 30% de población que esté con empleo adecuado. Hay que incrementar esa formalización para que la gente tenga posibilidad de recuperar sus empleos que están quizás en el año 2020 y el actual han caído más de 500.000 personas en el subempleo, en el desempleo. Por lo tanto, las reformas laborales son de las cosas básicas que le corresponde al gobierno, y hay que acordarse que el gobierno de Lazo no es ahora, sino inclusive la campaña anterior tenía bien clara y focalizada la idea de hay que dar empleo, ¿no? En su momento era 1 millón de empleos para el gobierno que quiso él participar el gobierno pasado, pero ahora se le complica y es ahora el doble, digamos, la intención, llegar a quizás 2 millones de empleos en estos 4 años, lo cual va a ser posible con el apoyo del sector privado y del sector público y también la Asamblea Nacional, que tiene gran parte de la responsabilidad. Bueno, y rellenar este enorme bache va a ser muy positivo para la economía del país. Ahora, también se habla del proceso de la venta del Banco del Pacífico, porque existen necesidades sociales que atender y la gente tiene que alimentarse de alguna manera, utilizar este dinero, ¿de qué forma? ¿Cómo lo ve usted Sí, ahí quizás es importante aclarar una cosa, ¿no? El Banco del Pacífico hoy día es propiedad de la CFN. La CFN es propiedad del Banco Central y el Banco Central es propiedad del Ministerio de Finanzas. Digamos. Esa es la cadena accionarial. Si se llegara a vender el Banco del Pacífico, esa plata se queda en Banco Central y CFN. Y del Banco Central no puede pasar al Ejecutivo. Es decir, la venta del Banco del Pacífico va a permitir, en el mejor de los casos, incrementar la liquidez del Banco Central, incrementar el activo del Banco Central líquido, equilibrar el activos y pasivos del Banco Central. Pero no le va a permitir al gobierno tomar esa plata para emprender en alguna obra pública. Porque la ley de la defensa de la dolarización fue muy clara. La plata del Banco Central es independiente de la plata del gobierno. Por lo tanto, la idea de vender el Banco Pacífico es positivo, le da la posibilidad al Banco Central de mejorar su muy mal nivel de reservas internacionales, que hoy día estarán en 5.500 millones de dólares, frente al total de pasivos de corto plazo, que estarán bordeando los 12.000 millones. Hay que tratar de llegar a un equilibrio entre esas dos cuentas, activos de reserva internacional y pasivos de corto plazo. Y la venta del Pacífico podría ayudar a esa idea, pero no es para que el gobierno tome esa plata y la utilice en otros menesteres urgentes, por supuesto, y tendrá que hacerlo desde otra fuente de financiamiento. Bien, él también ha mencionado que va a respetar el trabajo en la Corte Constitucional, ofreciéndoles independencia. ¿Cree usted que tal vez esto genere confianza y que existan inversiones incluso extranjeras para el país? ¿De qué manera podría ayudarnos a mejorar la economía? Si en el gobierno de Lazo no tenemos récord en inversión extranjera directa, la verdad entonces que no la tendremos nunca. Entonces, es este gobierno el que podría ser el que plantee algo distinto, un espacio mucho mayor al movimiento, mucho mayor al sector privado, a proyectos de largo plazo
que traigan ecuatorianos la plata del exterior, traigan extranjeros plata e inviertan en el país. La coyuntura es importante, una economía dolarizada que hoy día puede volver a plantear muchos proyectos que en el pasado quedaron relegados, y es el periodo en el que el empleo debe mejorar, en que la situación fiscal debería corregirse y en donde la inversión extranjera debería surgir y marcar récords históricos que no hayamos tenido. Para salir de ese porcentaje que tenemos apenas 0.7% de Producto Interno Bruto como inversión extranjera, ojalá lleguemos a un 2 o 3% en el corto plazo. ¿Cree usted que Guillermo Lasso debería, para salir adelante, por qué no, y sacarnos de estos baches que tiene el país en todas las áreas, analizar, ver otros países, la situación? Por ejemplo, hablemos, reflejarse en el espejo de Argentina con el expresidente Macri. Si falla o no cumple todo lo que ha prometido, tal vez dará oportunidad para que regrese el otro grupo, el del siglo XXI, para que traten de hacer nuevas alianzas, en fin. Es importante que él económicamente, por supuesto, salga adelante. Sí, yo creo que Ecuador ha jugado con la ventaja de poder tener un espejo donde ver qué es lo que puede pasar. En su momento, el espejo de Ecuador era Venezuela, que es un espejo a donde no queremos llegar. Luego, Ecuador tiene su espejo en Argentina, que es otro espejo a donde no queremos llegar. Entonces, sabemos qué cosas se hizo mal en Venezuela, qué cosas se hizo mal en Argentina para no repetir esos mismos errores. El gobierno de Moreno, el anterior, el que terminó, cometió un grave error. Se demoró 2 años en entrar y enfrentar el tema económico. En el arranque intentó mantener lo mismo que hacía el gobierno saliente. Se demoró 2 años para hacerlo y eso le causó problemas y nos impactó económicamente. Lasso arranca con la información clara de qué cosas no hay que hacer a los argentinos y qué cosas hay que corregir. Inclusive tenemos la información más reciente, qué está pasando en Colombia, qué está pasando. Es decir, hay información para no cometer errores, y eso es importante en la economía también, para no tener que nosotros ser el laboratorio de pruebas y errores. Bueno, yo le agradezco por su participación. En realidad, él ha hecho un compromiso con el país. Esperemos que lo cumpla. Va a trabajar en la seguridad, en la parte económica y de la salud. Jaime. Gracias, Yadira. Economista, ¿cómo va a ser este gobierno para cubrir el déficit fiscal que existe? Porque sabemos que es imposible cubrir la brecha fiscal que tenemos desde hace algunos años. Sí, primero hay que sincerar la cifra, ¿no? El gobierno saliente dice que debe andar por 3.900 millones de dólares el déficit del presupuesto general del Estado, y yo supongo que esa cifra estará más cercana a 5.000 millones de dólares que a 4.000. Por lo tanto, es una cifra complicada de llenar, porque eso se llena con financiamiento, porque a estas alturas difícilmente uno va a poder esperar que el año 2021 aparezcan ingresos que no estaban programados. Ese déficit fiscal en el año 2013 al 2020, más o menos en promedio estuvo en los mismos 5.000 millones de dólares. Del 2013 al 2017 quizás un poquito más alto, digamos 5.500, y del 2017 al 2020 un poco bajo, 4.500, pero en promedio 5.000 millones. Y ahí estamos arrancando hoy día. Y lo ideal es tratar de tumbar ese déficit, y el presidente Lasso lo que era dejar el país sin déficit fiscal cuando él termine su mandato, es decir, a la vuelta de 4 años, hacer que caiga el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal no cae solo, como usted lo plantea y bien lo recoge. El déficit fiscal cae con medidas económicas, o son medidas de mejorar ingresos, bajar gastos, o combinar esos ingresos y gastos con una economía que se reactive. Por lo tanto, la tarea no es sencilla, hace falta tomar medidas, hace falta conversar mucho, porque las medidas de ajuste, por supuesto, no son para nadie gustosas, ¿no? Bueno, y si hay un déficit, usted lo dice bien claro, que hay que pensar tal vez en buscar, tal vez podría ser los impuestos.
Pero el gobierno ha dicho que va a bajar impuestos, va a quitar impuestos. ¿De dónde saldrán recursos? Uno podría eliminar impuestos que son innecesarios, intrascendentes y que quizás cueste más administrarlos que lo cauda. Eso hay que hacer y yo creo que en esta línea darle todo el apoyo al presidente de la República para que vaya por ahí. Pero de ahí hay cosas que el gobierno debería intentar. Si hay más dinamismo económico, y por eso la vacunación, si hay más dinamismo económico, intentar a ver cuánto de dinamismo económico se puede en la recaudación. Para poner un número, en el 19, ¿verdad? Con el mismo esquema tributario actual, recaudábamos algo así como unos 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. La pandemia nos hizo caer 2.000 millones de dólares en el 2020 y 300. Este año, todavía impactados por pandemia, estaremos en 13.500 millones. Es decir, sin recaudación nueva, sin impuestos nuevos, llegar a tener una meta de 14.500 millones de dólares. Y eso es importante. Sin aumentar estos, ¿cómo llegamos mucho más rápido a esos 14.500 millones de dólares que tuvimos? Y también los gastos han un poco. Y la idea también es seguirlos controlando para que no se desbanden. Y tener entonces la necesidad de hacer alguna reforma fiscal, pero de menor impacto que lo que pedía el Fondo Monetario antes de la pandemia, que no pensaba que hacía falta tener impuestos por 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, hay que monitorear la economía. El gobierno entrante ha dicho, el ministro Cueva ha dicho en su primera intervención pública la semana pasada, que va a hacerlo suavemente, gradualmente. Es decir, yo creo que es el camino, pero tenemos que ver de qué manera reactivamos la economía para tratar de que los impuestos vengan de esa vía. Pero también dijo que los que ganaban más de $550 ya éramos gente que teníamos plata. No. Ahí hay una mala interpretación de un titular vendedor nada más, ¿verdad? Cueva hacía una definición técnica correcta, muy mal manejada políticamente desde su misma presentación, porque es importante que sepamos que la población ecuatoriana, la mitad de la población ecuatoriana está mal, ¿verdad? Y es esto que ganan menos de $550, que quiere decir que la mitad de la población ni siquiera alcanza el salario en la canasta básica. Y eso es una información relevante para decirnos hay que actuar rápidamente. El resto de $550 para arriba tiene una situación diferente que la de la mitad de la población. Y claro, el error entonces está en definir que porque ganas 551, lo puedes encajar en la población rica. No, en esa parte de la población que está mejor, pero obviamente también hay una gran dispersión en donde habrá gente que gane 1.000, 5.000, 10.000, 25.000, y sobre esa gente que gana y que puede soportar la canasta básica, en donde siempre ha estado en ellos apoyado la recaudación, en esa parte y en la parte más alta, los patrimonios quizás, que es la tendencia que hoy día estamos viendo, de los grandes patrimonios, los que tengan grandes cantidades de recursos que puedan aportar, en ese segmento de la población que tocará tocar las puertas y decir a ustedes necesito para apoyarnos, pero no es que necesariamente alguien de $551 ya tiene la vida solucionada. Ese de $551 también está en el grupo de los que ganan muy poco, ¿no? Pero sí, fue una declaración desafortunada del ministro que no la pudo equilibrar con la parte política. Correcto. Ahora, yo leí alguna vez, me parece que en la CEPAL o un organismo internacional hace un análisis o un estudio acá en el país de la evasión tributaria que existe y que llega casi como a los 5.000 millones de dólares al año. No sé si es la cifra exacta, pero hace algún tiempo leí esto y me llamó la atención. Si la evasión tributaria bordea los 5.000 millones de dólares, quiere decir con eso solucionamos el problema que tenemos de déficit fiscal, economista. ¿Es real esto? A ver, son seguramente estimaciones, ¿no? Yo creo que debe haber una ilusión tributaria, una evasión tributaria importante, grande, que hay que trabajar con medidas administrativas, con políticas que faciliten un poco la gestión
de pago de las empresas para tratar de que la gente no tenga que estar buscando mecanismos como en su momento fueron las facturas de empresas fantasmas, como en su momento fueron una serie de artificios que la gente utilizaba para tratar de pagar menos impuestos. Creo que hay espacio para decir, paguemos más impuestos sin necesidad de incrementarlo. Inclusive uno podría decir, señores, si no pagamos más impuestos, entonces vamos a tener que subir los impuestos y en esa amenaza que la gente diga, está bien, voy a tratar de gestionar de mejor forma mis impuestos para poder recaudar más y evitar que en el futuro tenga que incrementarse mayor recaudación. Y también hay una buena parte de recursos que se desperdician, ¿no? Hay lo que se llama el gasto unitario. Hay una buena parte de impuestos que se devuelven, ¿no? Que quizás no tengan que ser devueltos y que no tengan que ser subsidiados o entregados a quien no los necesita. Y usemos el ejemplo del diésel. ¿Por qué tiene que comprar diésel subsidiado a $1.48 una camioneta de lujo en la gasolinera de la esquina? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas corrigiendo. Pero cuando corriges el precio del diésel para ponerle a un precio internacional, no puedes complicarle la vida al transportista público que también va a tanquear en esa gasolinera y no puedes tanquear a un precio internacional alto sin compensarlo o a él o a los usuarios de su servicio. Por lo tanto, hay que trabajar en el tema de cómo, si hay que tener subsidios, tener los subsidios focalizados y dárselos a quien los necesita y no al contrabandista que toma un precio bajo a nuestro producto y lo vende con ganancias extraordinarias afuera. La tarea no es sencilla, ahí está, el gobierno de Lazo tendrá que enfrentar, tomar el toro por los cuernos y la población tendrá que poner su contingente para apoyarlo y en su momento, cuando no sea lo adecuado, también ir y exponer de frente que estamos caminando por una senda equivocada. Y en este momento ya tiene que enfrentar un problema con un sector de la transportación que está pidiendo que se focalice el tema del subsidio al diésel. Están pidiendo también subir el valor del pasaje. Bueno, eso ya es un tema de los GACs. Pero en todo caso, el tema del diésel es un problema. Los panificadores también están pidiendo hablar con el nuevo presidente de la República porque ellos quieren subir el precio del pan porque de acuerdo a lo que ellos han manifestado, pues todos los insumos han subido. Yo no sé por qué acá en el país tienen que subir cada cierto tiempo todo si estamos en un país dolarizado, economista. Sí, pero si usted chequea en los últimos años, excepto quizás 3 o 4 donde la inflación nuestra ha sido negativa, hemos tenido los últimos 20 años dolarizados un nivel de inflación que ha sido mucho más alta que la que tenía Estados Unidos, que es la base de nuestro dólar, digamos, ¿no? Por lo tanto, sí había algunos precios que se estaban subiendo acá localmente más rápido de lo que se podía subir en otros lados. Y había una situación medio irreal. ¿Cómo así 15 años el precio del transporte congelado a 0.25 para poner un número de centavos, cuando el salario de alguna forma iba incrementándose? Y entonces esa era la parte de la política pública. El gobierno pensaba que era una manera de tener a la población con menos impacto y eso ha sido bueno. Sin embargo, creo que es momento de sentarse a conversar claramente con los transportistas, es decir, ok, estos son los costos, esto ha incrementado y vamos a focalizarlo de ella. Pero hay que también tratar y romper mafias, ¿no? Hay que tratar de entender si es simplemente la intención de que no suban los precios, es por cuidar su negocio o será por alguna otra situación alrededor del tema de los cupos de combustible. Por eso hay que, en mi opinión, suspender el incremento del diésel ahora, que quede en 1.48 y volver a retomarlo quizás en 6 meses, cuando ya tengamos una solución de focalización aceptada por todos. Doctor, luego de que ojalá el presidente Guillermo Lasso logre pues vacunar a los 10 millones de ecuatorianos en 100 días, es la esperanza de todos, porque de esa manera podría venir la reactivación económica. ¿Cómo reactivar económicamente al país si es que se logra eso? Tal vez el momento en que todo se comience a activar, ya la educación sea presencial, no sea virtual como la tenemos ahora, podría haber más movimiento porque no solamente la educación es la que genera
mueve tanto la economía, sino alrededor de la educación hay un sinnúmero de actividades que se mueven en el momento que tal vez volvamos a las clases presenciales. No sé si se cayó la señal. Se cayó la señal, parece. Bueno, estábamos dialogando con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, tema de economía, el asunto de lo que tendrá que enfrentar pues el nuevo gobierno. Bueno, y recién en este momento se está poniendo al tanto, enterándose, me imagino, el nuevo ministro de Economía de cómo están las finanzas del país, conociendo la realidad, cuánto debemos, cuánto es lo que tenemos en la caja fiscal, para cuántos meses nos alcanzan los recursos, bueno, en fin, tantas situaciones. Nuevamente está el economista Fausto Ortiz, ya es la última pregunta, economista, le prometo. Le decía que para reactivarse la economía, después de que se dé el tema de la vacunación, pues una de las actividades que también va a impulsar mucho es el tema de la educación presencial. Claro, estamos encerrados, una buena parte de la población sigue encerrada, sigue cuidándose, el virus ha atacado muy fuertemente y nos ha evitado, por ejemplo, como usted plantea, que el estudiante vaya a la escuela, que el estudiante compre una pluma, que compre un papel, que compre una mochila, que compre una ropa, y eso entonces frena la actividad económica. Igual estamos encerrados, no salimos como antes con la normalidad de ir a un restaurante, a pasear, a viajar y a hacer turismo. Eso también molesta a la actividad económica, a pesar de que uno mira en estas fechas que también la gente le está perdiendo el respeto por momentos al virus, pero la actividad económica va a poder surgir y a poder ir en buen nivel cuando ya estemos buena parte de la población vacunada, como se está empezando a observar en otros destinos, ¿no? Usted decía algo sobre el ministro Cueva, que se está informando cómo está la economía. Yo le diría, él está bastante informado, él ha sido asesor del gobierno de los ministros últimos, ha estado cerca observando la economía ecuatoriana, él tiene muy clara cuál es la situación actual, quizás en el tema político le falte tener un poco más de tino, pero la parte técnica que se necesita para el Ministerio de Finanzas, el acceso a los mercados internacionales, el acceso a los multilaterales, el diálogo directo con el presidente de la República, va a ayudar a que la economía no pierda tiempo en esta suerte de ponerse al día en el tema económico y empezar a tomar las medidas adecuadas. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A ustedes también, saludos cordiales. Gracias al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la gran alianza informativa digital conformada por Quiero TV Ecuador, San Borondón TV Online, Fede Joya TV, Fuerza Deportiva Extreme y Radio Jama Visión, frecuencia 88.1 FM del Cantón Jama, provincia de Manabí.